Este es el trabajo práctico de Físico-Química número 2 para los alumnos de tercer año. En él tenemos el texto de estructura de la materia y las actividades. Primer punto, realiza la lectura del texto y responde, ¿qué es el átomo y cómo se consideraba el átomo en la antigüedad? Bueno, eso lo tenemos aquí al principio ya del texto, un pequeño concepto de definición de átomo y cómo se lo consideraba en la antigüedad por Dalton. La pregunta B es, ¿cómo se denominan las zonas que constituyen el átomo? Antes del esquema, modelo atómico, tenemos esas zonas, y que tenemos la zona periférica o corteza, y luego tenemos el núcleo o parte central. Luego nos pregunta, ¿qué partículas se encuentran en cada una de esas zonas? Bueno, en el núcleo vamos a tener a los protones y neutrones, que son dos partículas subatómicas, y en la corteza los electrones. Luego nos pregunta también cuáles son las partículas subatómicas que le acabo de decir recién, partículas subatómicas fundamentales, y cuál es la condición para que el átomo sea eléctricamente neutro. Bueno, esta está aquí en la última oración, que nos explica que al átomo se lo considera eléctricamente neutro, por lo que las partículas subatómicas que poseen carga son los protones con carga positiva y los electrones con carga negativa. Por lo tanto, el átomo tiene igual número de protones que de electrones. Es decir, al tener la misma cantidad de partículas positivas y negativas, ambas cargas que son opuestas se cancelan entre sí, por lo tanto, la carga eléctrica del átomo es neutro, quiere decir que no tiene carga. Punto número 2. Unir con flecha los términos que correspondan. Acá tenemos las partículas subatómicas y acá tenemos sus cargas. Entonces vamos a unir cada partícula con su carga respectiva o aquella que no tenga carga con la palabra sin carga. Punto número 3. Completar el cuadro con las características de cada partícula subatómica. También lo tenemos en el texto, el protón. ¿Cuál es su símbolo? Masa relativa y carga. Fíjense aquí, protón o protones. Acá tenemos el símbolo con el que vamos a indicar los protones. La P con el signo positivo. En los neutrones, la N con el cerito arriba. Los electrones, la E con el signo negativo. Y ahí tenemos la masa, tenemos la carga, y así con esa información vamos a completar el cuadro. Punto número 4. Tenemos unas afirmaciones, algunas son correctas y otras incorrectas. Vamos a colocar en la correcta la palabra C, en la incorrecta la letra C, perdón, en la incorrecta la letra I. Y aquellas que no sean correctas tenemos que escribirlas correctamente. En el punto A dice, los protones tienen carga positiva, una masa relativa de 1. Correcto. B. Las partículas de menor masa de los átomos son los neutrones. Incorrecto. Las partículas que tienen menor masa son los electrones. Y así con el resto de los puntos. Punto número 5. Tenemos un mapa conceptual incompleto. Quiero que continúen la construcción con otros conceptos que también sean muy importantes o relevantes del texto. Acá tenemos los átomos forman los elementos químicos. ¿Qué más podemos decir de los átomos? ¿Qué más podemos decir de los elementos químicos? Podrían extenderse aquí o aquí. Los átomos están compuestos por núcleo, corteza. ¿Qué partículas hay en el núcleo? ¿Qué partículas hay en la corteza? ¿Cuáles son las características de cada una de esas partículas? Todo eso pueden agregar y hacer que este mapa conceptual sea mucho más amplio, mucho más completo. Con eso ya estaría terminado el trabajo práctico.